Hoy vemos que 42 millones de personas están en estrés alimentario. Hoy vemos que empleados federales tienen que hacer filas en los bancos de alimentos para poder llevar comida a su casa. ¿Cuándo se había visto eso? Mientras tanto, en Washington, D.C., les digo, los empleados federales están haciendo filas, mostrando sus credenciales a los medios para que vean que no son mentiras, que no trabajan para el gobierno y que lo está utilizando, porque pudieran decir, es que los demócratas los están utilizando. Los mandaron a decir que son empleados federales, pero no lo son. Muestran sus credenciales para demostrar que sí son empleados federales que van para recibir cajas con comida. MSNBC mostró que en un solo día había más de 300 autos y que solo alcanzaron a repartir 300 cajas porque eran las que tenían. Muchísima gente se regresó a su casa sin comida. Muchos se fueron con las manos vacías. Algunos dijeron ante las cámaras que nunca imaginaron verse en esa situación. Después de años creyendo, y todos, pues es un mito también que tenemos nosotros en nuestros países, que trabajar para el gobierno significa estabilidad. Que a menos que hagas algo muy mal, te van a correr. Pero si entras a trabajar al gobierno y te dan lo que decimos en México como la base o un contrato, pues es un trabajo fijo, ¿no? Estabilidad, tu quincenita segura. Pero esa ilusión se rompió y lo que queda es una sensación de abandono total para su pueblo. Cuando los empleados públicos lloran por hambre, eso ya no es una crisis económica, amigos, es una fractura del Estado. Lo que hace todo esto mucho más indignante es que no estamos hablando de una catástrofe natural. No fue un ciclón, no fueron lluvias torrenciales como las que tuvimos en Veracruz, no fueron inundaciones, no fue un tornado. Es una decisión deliberada. La congresista Pingree lo dijo. No se están cortando los beneficios por falta de fondos. Dinero sí tienen. Se están cortando porque el gobierno decidió no usarlos. Hay $5,000 millones disponibles que son suficientes para cubrir varios meses de comida para estas personas, pero no se están gastando. Y lo que indigna es la crueldad que hay detrás de todo esto, de esta decisión. Mientras el dinero se guarda en reservas, pues la gente pasa hambre. Y el presidente desde Malasia se ríe con el primer ministro que le dice en tono de broma que él estuvo en prisión porque el primer ministro de Malasia estuvo en prisión. Y Donald Trump, pues que casi llega ahí. Imagínense, cuatachos, uno en la cárcel y el otro que la olió cerquita, que estuvo a nada, un pelito de rana calva. Ese contraste lo dice todos, amigos. Trump como un turista de su propio país, ajeno al hambre que su propio gobierno está provocando. No le importa a su gente. Y no olvidemos el elemento internacional, porque mientras se acumulan las filas en los bancos de comida, Trump está intentando rearmar su red de aliados en Asia. Su visita a Malasia no es casualidad, es parte de una estrategia para reconstruir la influencia económica en el sudeste asiático, pues tras los acuerdos rotos con China. Está buscando nuevos socios comerciales, como todo mundo. No le critico eso, de eso se trata, hacer política internacional. Qué bueno que haga sus giras, que trate de hacer negocios. Pero el problema es que lo hace en el peor momento posible, con un gobierno paralizado, sin presupuesto aprobado y con la población sufriendo por las consecuencias, con 42 millones de estadounidenses con hambre. Desde el punto de vista geopolítico, esa gira es más simbólica que efectiva, amigos. El gesto de un líder que busca aparecer fuerte en el exterior mientras su país se le debilita internamente y se le cae a pedazos, no es muy buena. Es exactamente lo mismo que hacían esos imperios antes de caer, proyectar poder hacia afuera mientras se desangran por dentro. Y aquí hay que recordar algo histórico. Cuando Herbert Hoover ignoró la crisis del 29, decía que la economía estaba fundamentalmente sana. ¿Qué creen? Lo mismo dice Donald Trump hoy. La diferencia es que Hoover no tenía redes sociales para amplificar la mentira ni una base radical dispuesta a justificarlo todo, Y eso es lo que vuelve este momento tan peligroso. Vemos la mezcla de una crisis económica
con desinformación masiva y un presidente con poder real sobre las instituciones judiciales. No es exagerado decir hoy en día que Estados Unidos está viviendo una forma de colapso institucional silencioso, ¿eh? Lo que antes eran señales aisladas, hoy son patrones que vemos de represión, de censura, militarización del voto, sabotaje presupuestal y una retórica que normaliza el hambre como un daño colateral. Y ojalá pudiéramos decir que el hambre es algo retórico, que es algo ficticio. Pero hoy 42 millones de estadounidenses tienen hambre. Y todo esto se refleja también en cómo se manejan los recursos, Donald Trump presume haber atraído 20 billones de dólares de inversión. ¿Pero qué creen? Según su propia oficina de presupuesto del Congreso, la cifra real está por debajo de 1 billón. Mintió poquito. Exageró la cifra 19 veces. Y sin embargo, millones de personas lo creen. Esa es la verdadera catástrofe. El país se hunde y la gente aplaude como focas epilépticas al que está cavando el hoyo, Como diría Hannah Arendt, el totalitarismo no nace de la maldad, amigos, sino de la indiferencia organizada. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Indiferencia institucional ante el hambre masiva. Mientras tanto, pues los medios conservadores siguen hablando de logros históricos y renacimiento económico, como si las imágenes de gente llorando en los bancos de comida fueran propaganda enemiga, como si fuera una realidad alterada, Pero esas imágenes están ahí, verificadas, firmadas, difundidas por medios públicos y privados. No pueden tapar el sol con un dedo. Lo que ocurre hoy en Estados Unidos no es un fenómeno aislado, es la consecuencia de una política diseñada para concentrar riqueza en la cúspide y disciplinar al resto a través de la escasez y del hambre. La misma fórmula que hundió a América Latina en los años 80, pero ahora replicada en el corazón del imperio, en una de las supuestamente de las economías más fuertes del mundo. Y aquí es donde hay que ser claros. Lo que Trump está construyendo no es un país, es un régimen de control económico y mediático. Su objetivo no es gobernar, es perpetuarse. Lo que empezó como una manipulación de mapas electorales, hoy es un proyecto para abolir la competencia política. El hambre, la censura y el miedo ya son parte de este engranaje. El problema es que mientras el resto del mundo observa, millones de estadounidenses, aún con hambre, siguen creyendo que esto es todo culpa de los demócratas o de los inmigrantes, porque los inmigrantes seguramente también les están quitando la comida. Esa distracción es precisamente lo que le está permitiendo a Donald Trump avanzar sin resistencia alguna, Así que, sí, amigos, el viaje de Trump a Asia no fue un error de agenda, fue una declaración de poder. Mientras su país colapsa, él se muestra bailando y sonriente, como si nada lo tocara. Y en cierto sentido, aunque duela decirlo, tiene razón. A él no lo toca. A él no lo toca la justicia porque la tiene en la bolsa. A él no le tocan las leyes porque las tiene controladas. A él no le toca el hambre porque, ¿qué creen? Tiene el presupuesto federal, todo el presupuesto del Estado para llenarse. Tiene el poder, tiene el control del presupuesto y tiene una base que lo idolatra sin entender que la factura la están pagando ellos. Si el hambre se convierte en paisajes, si la crisis se normaliza, entonces, amigos, ya ganó. Porque un país que se acostumbra a pasar hambre, también se acostumbra a obedecer, a bajar la cabeza. Y por eso hoy hay que decirlo con todas sus letras. Lo que está ocurriendo no es un accidente económico. Es un ensayo autoritario con todas las de la ley, porque tiene todo en el bolsillo. Y si quieren saber y si quieren seguir entendiendo cómo funciona este colapso, amigos, pues no olviden suscribirse, compartir, darle like a este video, porque cuando el hambre llega a los centros de poder, ya no es solo una crisis social, es un síntoma de un sistema que decidió
devorarse a sí mismo. Y hoy estamos viendo cómo Estados Unidos está decidiendo devorarse a sí mismo para beneficiar, pues, a los que siempre más tienen. Y para perjudicar, pues, a los que siempre salimos perdiendo. A los de a pie, a los de abajo. Porque hoy 42 millones de estadounidenses están pasando hambre. Algo que antes se creía que solamente pasaba de México para abajo o en África, donde eran lugares en donde solo había niños, pues, que pasaban hambre, que llegaban a la escuela con hambre, porque eso era del tercer mundo, no era del primer mundo. ¿Cuándo se había visto en el primer mundo que hubiera estadísticas alzándose de los niños que llegan a la escuela con hambre porque no cenaron y porque no desayunaron, porque si bien pueden comen una vez al día? Se supone que esos son de problemas de tercermundistas. Pero hoy 42 millones de estadounidenses los están experimentando por culpa de un presidente. Porque les repito, fondos sí tiene su presidente para que esos 42 millones de personas tengan comida en su mesa por unos meses. Hay 5,000 millones de dólares que decide no utilizar, que son su arma política. Y entonces ahí vemos las prioridades del presidente. No es su base de votantes. Ojalá algún día abran los ojos y se den cuenta. No les importa. No les importa que no coman, porque él sí tiene que comer. Y así las cosas en el país de las maravillas. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.